Hermanos y hermanas, hoy en las lecturas vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre una actitud muy humana. Y esa actitud es que el mundo está dividido entre nosotros y los otros. Pero este no es el mundo que creó Dios. El mundo que hizo Dios es un mundo de hermanos y hermanas, hijos e hijas de un solo Dios. Y nuestro propósito no es dividirnos, sino decirle al mundo que todos somos hijos de Dios. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la unidad del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, comenzamos nuestra celebración pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos
de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndala, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Bueno, si en parte
todo el Evangelio de San Mateo es más o menos una instrucción a los discípulos de Jesús. Entonces, para entender este Evangelio en su plenitud, queremos entender cómo sigue el Evangelio de la semana pasada y antepasada. Hace 2 semanas vimos a Jesús multiplicar los panes y los peces para alimentar a 5,000 hombres más sus mujeres y niños. Y eso sí era para dar a comer a la gente que tenía hambre, era para enseñarles también que Él tenía una comida que no es de este mundo, es la comida de su propio cuerpo y su sangre, y también era para comenzar a enseñar a sus discípulos: ustedes van a hacer cosas tan grandes que yo, si tienen fe. Y la semana pasada vimos que Jesús, en medio del mar de Galilea, durante la tempestad, llama a San Pedro a caminar encima de las aguas y Pedro camina encima del agua. Entonces Jesús está enseñando otra vez a los discípulos tener fe. ¿Y qué eran las 3 cosas que yo dije la semana pasada para realmente ser discípulo de Jesucristo? No ser distraído, no tengan miedo y no pierdan la fe. ¿Ok? Entonces Jesús estaba enseñando a sus discípulos eso. Hoy Jesús está en la comarca de Tiro y Sidón. Eso queda donde hoy en día es el país del Líbano. No son israelitas. La señora es cananea. ¿Qué significa eso? Los cananeos eran los enemigos más grandes de los israelitas. Son los descendientes de Ham, el nieto de Noé. Malditos aún por Dios. Viven una vida muy inmoral. Practican poligamia, practican toda clase de pecado, de moralidad, y también son violentos. Cuando el pueblo de Israel volvió a la tierra prometida, hasta que el profeta dijo que debían matar a todos los cananeos. Entonces, que esa señora cananea habla a Jesús, pero no solo le habla y no solo le pide que Jesús sane a su hija, sino también dice: Señor, Hijo de David. Eso significa que esa señora reconoció a Jesucristo como el Mesías antes de muchos de los israelitas. Ella se dio cuenta de quién era Jesús, pero era cananea. Increíble. Ok, al principio Jesús no le hace caso. Después, cuando los discípulos le dicen: atiéndala porque sigue gritando, molestando, Jesús dice: pero no, yo he venido, he sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son las ovejas descarriadas de la casa de Israel? Nosotros podríamos pensar que está hablando de pecadores. No, Él está hablando de las 2 tribus de Israel que se habían desaparecido. Cuando los asirios invadieron Israel en el 8º siglo antes del nacimiento de Jesús,
mandaron en exilio, se casaron con israelitas y la fe del pueblo en Yahvé Dios desapareció. Entonces, Jesús dice aquí que Él vino para encontrar y devolver a esos israelitas a su fe en Yahvé Dios, no para los cananeos. Y es cuando esa señora hace esa proclamación de fe tan fuerte. Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, aquí tenemos a Jesús diciendo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y eso es lo que Él tiene que enseñar a sus discípulos, que la verdad de Dios que Él está anunciando con el reino de Dios, esa verdad de Dios no es solamente para Israel, sino para todo el mundo. Ok, para todo el mundo. Y eso nos acuerda de la primera lectura de hoy, de la carta del libro del profeta Isaías, ok, donde dice aquí, a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarla y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo. Entonces, siglos antes de Jesús, el profeta está hablando por Dios, diciendo que Dios vino a santificar a todo el mundo, no solamente al pueblo de Israel. Y cuando esa señora cananea dice, hijo de David, ella está reconociendo la promesa que Dios hizo con el rey David de que Israel iba a ser un signo para todo el mundo de la gloria de Dios. Entonces, darle a Jesús el título de hijo de David quiere decir que ella reconoce que Jesús ha venido para la conversión de todo el mundo. Y eso es lo que Él quiere enseñar a sus discípulos en el Evangelio de hoy. Entonces, nosotros tenemos que pensar y pensar muy bien. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué es nuestro papel en el mundo? Es que nosotros vamos a ver nuestra fe, es algo que Dios nos ha dado a nosotros para guardar para nosotros, o somos iglesia que tenemos como papel principal evangelizar al mundo. Desde el Papa Pablo VI, San Pablo VI, el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto y hoy el Papa Francisco, todos estos papas han dicho que la iglesia solamente es iglesia cuando está evangelizando. ¿Qué significa evangelizar? Significa proclamar al mundo el reino de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, la unidad de Dios, la belleza de Dios, por medio de nuestras palabras y nuestro comportamiento en el mundo. La iglesia tiene que evangelizar. Muchos católicos, desgraciadamente, piensan que eso significa que los sacerdotes y las monjas
deben evangelizar. Wrong, very, very, very wrong. Muy, muy, muy equivocado. Eso significa que el papel de todos los bautizados, que somos profetas, sacerdotes y reyes, tenemos como nuestro papel evangelizar. ¿Qué significa evangelizar para nosotros? Primero, vivir en relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Encontrar a Jesús y profundizar esa relación por medio de la palabra, de los sacramentos, de nuestras obras en la iglesia, en el mundo, nuestras obras de caridad, de misericordia y nuestro trabajo para la justicia. Todo eso es evangelizar. Todos somos llamados a hacer eso. Ese es un papel muy grande y muy lindo, pero significa que nosotros tenemos que ver al mundo muy claramente. Figurativamente, no literalmente, estamos rodeados por cananeos. Personas que tienen una moralidad que no es la moralidad de la iglesia, ni de los evangelios, ni de la palabra de Dios. Muchos en el mundo tienen otra moralidad. Muchos en el mundo piensan que si somos buenos tenemos que tener las mismas opiniones que ellos. Por ejemplo, Black Lives Matter. ¿Saben qué es? Las vidas de los negros importan. Sí, en un sentido es la verdad. La vida tenemos que tener justicia social, no importa la raza, ¿ok? No importa ninguna distinción que podemos hacer. Pero, como con los cananeos, Black Lives Matter no es solamente un movimiento de justicia para los negros, tiene muchas políticas sociales y políticas. No, absolutamente no tenemos que estar de acuerdo con eso. Y en algunos casos sus políticas son contra la moralidad de la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Que debemos odiar a ellos? No. Debemos evangelizar. Tenemos que no pelear con el mundo, sino cristianizar al mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cada uno tiene que buscar en su conciencia la manera de servir en la iglesia. Tenemos que despertarnos. Hace un año yo intenté comenzar un proceso en la parroquia que se llama Quads de Discipulados. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos grupos teníamos en la parroquia? ¿Cuántos quads? Uno. En una parroquia donde viene a la misa dominical 1,500 personas. 4 personas. Estoy confundido. Eso significa que todos los demás piensan que ya su fe, su conocimiento a Jesucristo, su reflexión sobre la palabra de Dios, ya he llegado. Y yo considero que después de ser sacerdote 35 años y ser capuchino 41 años, yo cada mañana pienso que estoy comenzando al punto cero. Porque siempre tenemos que conocer más al Señor. Esa señora cananea, ¿qué hizo ella después de encontrar a Jesús?
después que Jesús sanó a su hija? ¿Ella volvió a su vida inmoral o cambió su vida? ¿Qué piensan? Si no cambió su vida, no significaba nada la sanación de su hija. Pero si ella reconoció a Dios y comenzó a vivir una vida mejor, entonces eso hizo toda la diferencia. Y es lo que nosotros queremos hacer con nuestras propias vidas y queremos invitar a todo el mundo. Todo el mundo sería mejor conociendo a Jesucristo como la revelación del amor de Dios, la verdad de Dios, la misericordia de Dios, la unidad de Dios y la belleza de Dios. Y somos nosotros que hacemos posible que el mundo reconozca a Jesucristo. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Evangelio de hoy nos enseña que ninguna súplica será desatendida por el Señor. Por eso llevamos confiados ante Dios nuestras oraciones y peticiones. Por la Iglesia, para que seamos una casa de oración para todas las personas, acogiendo a todos los que buscan al Señor con sincero corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros líderes, para que consideren lo que es justo y lo hagan, dirigiendo así a nuestros pasos por caminos de justicia y bienestar para todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los inmigrantes y refugiados en todo el mundo que buscan una vida mejor para ellos y sus familias, para que se vean libres de peligros mientras aprenden a hacer un nuevo hogar en la nación que los acoge. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren debido a los calores del verano, especialmente los niños, los ancianos y los delicados de salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad parroquial, para que estemos siempre dispuestos a ayudar a otras personas y recibirlas en nuestro rebaño, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias a la Santísima Trinidad y a la Virgen María, y por Griselda Rodríguez, especialmente recordada en esta misa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de todo y de todos,
Confiamos en tu extravagante gracia, que nunca pone límites ni entiende de obstáculos, ni se hace ajena a nadie. Atiende las súplicas que elevamos en favor de nuestros hermanos y hermanas y concédenoslas conforme a tu santa voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana, que con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien también somos hijos e hijas tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros, pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, Jesús tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Timoteo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los anuncios. Ya saben que estamos inscribiendo a niños y jóvenes para la Escuela del Buen Pastor y también para la religiosa. Actualmente estamos en el proceso porque vamos a comenzar todo el próximo mes, y también para adultos que sienten llamados a ser bautizados, a la primera comunión, la confirmación, o que simplemente quieren aprender como adulto de su fe en el proceso del catecumenado, nos pueden llamar en la rectoría. También para los que quieren ser discípulos de Jesucristo con brazos fuertes, mañana vamos a estar bajando cientos de sillas del auditorio de la escuela hasta el sótano, porque tenemos que hacer espacio para todos los niños en la escuela el año que viene. Entonces, para los que son fuertes, que quieren ayudar, que vengan. También yo mencioné los quads de discipulados. Si hay grupos de 4 personas, yo tengo cómo hacerlo, la primera parte y la segunda parte. Entonces eso es para 20 semanas de grupos pequeños, o de hombres o de mujeres que quieren profundizar su fe compartiendo. En este tiempo de coronavirus es algo que se puede hacer con facilidad con la computadora, con Zoom o Google Classroom. No tienen que reunirse en persona, se pueden hacerlo en su casa, pero con un grupo de 3 más en su casa. ¿Ok? Gracias. Y si quieren más información, que me llamen. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes ahora y siempre. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos.